Entonces, ahora sí, después de esta aclaración, vamos a ver este ejercicio. Acá lo vamos a leer. Esto es típico en un ejercicio. Dice un depósito de área transversal rectangular. Esto que quiere decir que no es un depósito tipo un tanque de agua, sino es una especie de cubo. Está siendo llenado con agua por dos entradas, como se muestra en la figura. Ustedes ven el cursor, ¿no es cierto? O sea, esto se ve, o le pongo el... A ver Sí, si se le... ve. Sí, se ve. Si no le pongo, acá tiene el puntero láser. Pero se ve, no te preocupes. Así este está más lindo, ¿no? Bueno. Sí. Este... Bueno, tenemos esta situación. Esperen que saco esto porque me está volviendo loca. Ahí acá me aparece listo, ahí está. Tenemos esta situación que es, entra agua por estas dos tuberías y que dice, en la parte superior del depósito va quedando aire atrapado. O sea, ni siquiera tiene acá una vía de escape como para que fluya el aire. La altura del agua es H. Esta H minúscula, está la altura del tanque, está la altura del agua, que a medida que va pasando el tiempo, esto se va llenando, va subiendo el nivel. Entonces, ¿qué nos piden? Dice, hallar una expresión que nos proporcione la variación de altura del agua respecto del tiempo. Básicamente, la velocidad de llenado. Y después calcular esa velocidad para estos datos que nos da acá. O sea, el diámetro de la tubería 1 es de 1 pulgada. Bueno, esto se los puse como dato para que lo tengan. Pero yo ahora les voy a dar lo que es la teoría del ejercicio. O sea, el valor numérico es reemplazar estos valores y les da el número. No nos vamos a detener en eso porque si no, no terminamos más. Lo que sí, este dato que dice suponiendo que el agua está a 20 grados centígrados, es para entrar en cualquier tabla que busquen en internet, les da a esta temperatura qué densidad tiene el agua. Entonces ahí le sacan más punta al lápiz. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué no pasa? Ahí está. Dice, ¿se acuerdan que con Horacio se había hablado del tema del volumen de control? O sea, nosotros teníamos que pasar de sistema a volumen de control para poder utilizar la ecuación del transporte de Reynolds. Pero ¿qué pasa? Acá lo piola, lo que uno tiene que tratar de conseguir, adquirir, es la habilidad de cómo va a ser uno el volumen de control. Entonces lo que hicimos acá es directamente poner las tres configuraciones de las cuales nosotros podemos elegir ese volumen de control. Y vamos a desarrollar las tres. Esta primera disposición, el volumen de control es lo que marqué con rojo y es un volumen de control fijo que no se deforma para ese instante. O sea, fijo el volumen de control en este instante, que es, si se dan cuenta es, digamos, todo el área del agua que está llenándose el agua, pero en ese instante. Después, la otra opción que puedo tomar es decir, no, bueno, mi volumen de control va a ser flexible, no va a ser rígido como el rojo. Va a ser flexible en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Que cuando va incrementándose la altura del agua, también mi volumen de control se desplaza con esa misma velocidad. Y el otro, el que uno, podríamos decir, por instinto tiende a hacer, es decir, no, mi volumen de control va a tener la forma del recipiente que estoy estudiando, con sus ventanas, todo bien, pero va a ser ese. Entonces ahora vamos a ver cuáles de las opciones van a ser más fáciles de calcular y cuáles van a ser un poquito más
engorrosas, pero siempre voy a tener que llegar al mismo resultado. O sea, porque el volumen de control lo planteo yo para resolver este problema. O sea, la velocidad que yo estoy buscando, esta velocidad, o sea, esta altura respecto al tiempo, va a ser la misma para los tres casos. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Esto se toma su tiempo. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa con la configuración A, que era que dejaba lo que está en rojo. Bueno, acá me mandé una macana porque hice el cilindro pero en realidad es una ventana esto, no es el cilindro. Pero bueno, el volumen de control es lo que está en rojo. Y este volumen va a estar fijo. Acá si ven, ¿qué hice yo? Bueno, vamos a ver. Planteé mi volumen de control, está bien. Puse las hipótesis de cálculo, pero las hipótesis de cálculo van a ser en función también de mi volumen de control. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque yo pongo flujo incompresible. Ok. Mi volumen de control tiene solamente el agua. Entonces yo puedo considerar al agua, si bien se comprime, puedo despreciar esa compresión que está sufriendo y decir es incompresible y ya tengo, bueno, una hipótesis. Después, la segunda hipótesis, flujo uniforme en las ventanas. Esto nos hablaba, la uniformidad, nos hablaba de que la velocidad que voy a tener en las entradas, o en mis ventanas, mejor dicho, va a ser constante. Con esto estoy diciendo que acá, como vieron en los ejercicios de viscosidad, tenían un perfil de velocidades que podía ser parabólico, etcétera. Bueno, me olvido de todo eso, puedo sacar el promedio y decir, bueno, la velocidad promedio digamos, en toda la sección, la velocidad promedio es esta. Listo, ya está, un número. Y después, ¿qué me está faltando? El incompresible, habíamos dicho, esto nos hace que ρ, o sea que la densidad del fluido sea constante. Y flujo permanente. Flujo permanente. Eso quiere decir que ninguna de las propiedades que tiene el fluido y el volumen de control cambia con el tiempo. ¿Y eso por qué lo puedo hacer así? Porque, si se dan cuenta, si yo fijo acá este área, se me convierte en una ventana. ¿Y por qué se convierte en una ventana? Porque esto, cuando en este instante t está el agua acá a esta altura, pero pasa a un instante t2, se incrementa y el volumen acá yo lo tengo fijo. Por lo cual, esto pasa a ser una ventana de salida con una velocidad que es esta delta h sobre delta t, que la llamemos v3, en el otro gráfico igual está un poquito más claro. Y el área, el vector, este es área por versor n, que bueno, acá solamente puse los módulos y acá está el vector. Entonces, acá voy a tener un flujo permanente con 3 ventanas. 2 de entrada y 1 de salida. Permanente se refiere a que siempre sale o siempre entra, ¿no? No es que Claro, o sea, permanente lo que quiere decir es que no va a haber ningún cambio de las propiedades del fluido, o sea, ni la velocidad, ni la temperatura, ni la presión, va a cambiar con el tiempo.
Entonces, si eso pasa, ¿qué va a pasar? Que este término que está acá, que depende del tiempo, va a ser igual a 0. Al ser constante, todo esto, la derivada de una constante me va a dar 0. Pero bueno, ahora en la filmina que viene va a quedar un poquito más claro. Acá, acá planteamos lo que es la ecuación del transporte de Reynolds para continuidad. Aplicamos conservación de la masa, o también se le llama continuidad. Por lo general en la jerga le decimos continuidad porque conservación de la masa, bueno. Continuidad visto como Reynolds, como el transporte de Reynolds, nos decía que la integral doble, o este es ese en la superficie de control, esta va a ser una integral doble, pero bueno, cuando dice superficie se sabe que es doble. En la superficie de control, que serían mis ventanas, en estas que están acá, de ρ por el vector velocidad relativo multiplicado escalarmente por el diferencial de área, que cuando integro me va a dar el área, vector área. Todo esto, multiplicación escalar de dos vectores. Acá, velocidad relativa. Bueno, ya también va, no sé si... Esto en sí es importante, o sea, yo lo puse... Para estos ejercicios no es tan importante. Lo que son importantes es para los ejercicios que vamos a ver de cantidad de movimiento, donde sí ya entra en juego mucho el tema de las velocidades, porque por lo general se están moviendo los volúmenes de control. Entonces, ya en este caso, yo le puse v sub b a la velocidad que tiene el volumen de control, pero en las filminas de Horacio estaba v sub s. Pero bueno, es el volumen de control respecto de mi sistema de referencia. Acá lo tenemos quieto, o sea, no se está moviendo. Entonces la velocidad del volumen de control respecto de mi sistema de referencia es 0. Por lo tanto, la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad absoluta. La velocidad relativa era la que teníamos, la del fluido, lo que le pasaba en las ventanas, relativo a las ventanas. Y la velocidad absoluta es la que tiene el fluido respecto del sistema de referencia. Esto igual lo vamos a volver a repetir y se va a ver mucho más adelante, esperemos con un poquito más de claridad. Pero lo quiero empezar como a machacar esto, porque después es medio un lío. Acá se lo saqué el BR, pero es mejor dejarle el BR relativo, porque me va a hacer acordar que esta velocidad la tengo que ir a ver acá, en la ventana. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me importa si el vector velocidad está, no sé, apuntando para cualquier lado, pero la relación del vector velocidad con el área es, en este caso, 180 grados. Está uno mirando para aquel lado, el otro para el otro, derecha, izquierda. 180 grados hay en la ventana entre el vector velocidad 2 y el área 2. Acá hay, en las ventanas, hay 0 grados entre B3 y el vector del área transversal. Después, si está en el eje Y, en el eje Z, eso después lo vemos. Pero yo tengo que mirar esto cuando me dicen velocidad relativa. Bien. Acá lo que hice es el pase mágico de esto que está acá. Lo pasamos acá. Y pasamos a la otra filmina. Acá, bueno, copié como para no estar yendo y viniendo con las filminas lo que vieron arriba. Y vamos a analizar cada término. Les dejé acá las hipótesis para tenerlas presentes. ¿Por qué? Bueno,
porque vamos a ver, este término que está acá, que es el que analiza las ventanas de mi volumen de control, se va a separar en la cantidad de ventanas que tenga mi volumen de control. En este caso habíamos dicho que teníamos 3 ventanas, 2 de entrada y una de salida del fluido. Me dice que va a terminar en 10 minutos. Bueno, bueno, vamos a cerrar esto. Me van a tener que tener paciencia porque no sé después cómo tengo que hacer para reiniciar y todo eso, así que qué macana. Bueno, volviendo, tenemos ventana 1, nada, planteo lo mismo, ρ, B1, escalarmente, diferencial de área 1. Ahora hago la integración para la ventana 2 y para la ventana 3. Va a ser el área transversal, la velocidad 3, que acá, bueno, acá sí lo dejé, que es ese diferencial H respecto de T. Bueno, estos son diferenciales, tienen que ser diferenciales exactos. Son detalles que ya con la práctica no pasa nada. Y claro, y de este lado 0, porque habíamos dicho en nuestras hipótesis de cálculo que era un flujo permanente. Entonces, nada, ni ρ, ni B, ni nada, varía con el tiempo. Por lo tanto, esto, chau, 0. Entonces, acá empezamos a aplicar más de nuestras hipótesis. ¿Por qué sacamos la velocidad? Por flujo uniforme. Chau, la velocidad afuera de la integración. ρ constante, lo saco. Y aparte, si ven, los ρ son todos del mismo ρ, que es el ρ del agua, la densidad del agua, que es constante, la sacamos afuera en el término, en el primero, en el segundo y en el tercer término. Y después, ¿qué hago? Integro. Yo estoy señalando con el dedo y... Sí. Disculpe, ¿por qué cuando son por cada ventana pone diferencial área respecto del tiempo en el último? Es diferencial área es la T de transversal. La voy a cambiar y le voy a poner J, pero quiere decir la T de transversal, quedó, sí, parece que fuera del tiempo, tenés razón. Después lo arreglo y le vamos a poner otra, sería transversal, o le pongo la palabra total que diga transversal. Pero es el área transversal, no del tiempo. No depende del tiempo este área, es el área fija, es el techo de mi volumen de control que se convirtió en ventana por por haber un incremento del agua, va hacia arriba y se convierte en ventana. Esto no sé si lo pueden ver. Bueno, pero ya. Ahí se ve. Bien, entonces, volviendo a esta parte, nos queda integrar los diferenciales de áreas de las ventanas y nos termina quedando que en la ventana 1 va a quedar esta configuración, en la 2 va a quedar esta y en la 3 va a quedar esta. Es decir, ρ por la velocidad 1, esta que está acá, escalarmente el área 1. ρ por velocidad 2, le vuelvo a repetir, los ρ los puedo sacar ya a esta altura porque no me importa. O sea, calculo los caudales, no hace falta la masa. Y lo mismo, velocidad 3 multiplicado escalarmente por el vector área transversal. Acá les puse esto que lo van a ver repetido varias veces. Hay dos maneras. La manera rápida es acordarse que todas las entradas van con el signo negativo. Ahora estoy viendo acá. A ver. Este está mal. Justo le estaba por avisar el signo ahí de B3. No, Eso está mal. Vamos a hacer esto. Bueno. Esperen un segundito que voy a agarrar este que dice pluma. Esto es más. Ahí está. ¿Por qué? Hay una regla memotécnica que dice todas las entradas van con menos y todas las salidas van con más. Pero
la teoría atrás de eso, o sea, el concepto de por qué es eso, es aplicar un teorema, que es el teorema de la multiplicación escalar de dos vectores, que nos da que es el módulo del vector A por el módulo del vector B, esto se convierte en números, por el coseno del ángulo entre ellos dos. Por eso insisto tanto con que miren acá en la ventana y qué pasa uno respecto del otro en los vectores. Traducido a lo que estamos haciendo ahora sería lo que están viendo acá, o sea, el módulo del vector 1, de la velocidad 1 por el módulo del área 1 por el coseno de ellos. El coseno de 180 es menos 1. Entonces, si acá pongo coseno de 0, que sería este caso, es 1. Entonces es positivo. Entonces acá nos dice, pero esto es para decir, pucha, no me acuerdo cómo era, si la entrada era positiva, si era negativa. O sea, saben lo que sí tienen que, así como saber, es que esto es una multiplicación escalar y que está esto de acá, para no usar la memoria. Pero bueno, por una o por otra, un poco de memoria siempre hay que usar. Pero nada, esto nos ayuda a pensar un poquito más que tanto la memoria. Uy, se me pasó. Bueno, conclusión. Pasamos este término que es el que tiene adentro, o sea, esta velocidad 3 en realidad es este delta h respecto de t que me estaban preguntando. O sea, encontrar una expresión que me diga cuál es la variación de la altura del agua respecto del tiempo. Listo. Ya sabemos que es esta. Ahora, los otros dos casos, que son los del volumen variable y el volumen de control variable y del volumen de control en las paredes del recipiente, me tiene que dar lo mismo. Y vamos a ver qué da. A ver, déjenme ver si también acá lo transporté. No, esto es otra cosa. Listo. Bueno, voy a usar el otro puntero que me gusta más. Ahí está. Bien. Ahora sí, decimos no. Yo quiero que mi volumen sea desplazable, es decir, que se mueva con la velocidad que se mueve el agua. Acá, este H. Si este H va así, bueno, ahí va a estar mi volumen de control y así. Entonces, ¿qué pasa? Mis hipótesis de cálculo cambian. ¿Por qué? Porque, sobre todo en esta parte, porque el flujo ya no es permanente. Hay algo que está cambiando, es decir, hay algo que con el tiempo está cambiando y es mi volumen de control. En este caso es mi volumen de control. Dije que el volumen de control lo voy a hacer movible, así que ya no queda invariante en el tiempo. Después que tenemos flujo incompresible, sigo teniendo en mi volumen de control siempre agua, o sea que va a ser, si considero el agua incompresible, va a ser un flujo incompresible, y el ρ, por lo tanto, del agua va a ser constante, y también voy a mantener el flujo uniforme en las ventanas, que hace que la velocidad sea constante. Esto es, en el 80% de los ejercicios es así, salvo que me den algún ejercicio que en este momento no lo tengo presente, pero puede ser que haya. Sí, ya me acordé. Que me den la ley de variación de la velocidad, entonces yo ya ahí tengo que poner cómo varía el perfil de velocidades o la velocidad, y ya no lo puedo sacar constante. Y bueno, nada, hay que hacer un poquito más de matemática, pero nada complicado. Pero bueno, en sí el flujo uniforme en las ventanas se usa muy seguido. Bien, esto volvemos a ver, sí. Estaba conectando la computadora. Acá el flujo no es permanente porque mi volumen de control va agrandándose. Exactamente. Hay algo en lo que yo planteé que cambia con el tiempo. En este caso, mi volumen de control, que dije no, se va a mover, está
variando con el tiempo. Una variable, bueno, que varía. Exacto. ¿Cómo? Profe, Sí. se está por cortar como para no interrumpir. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, bien ahí. Así ya me meto con lo otro porque esto es